¿cómo has podido encontrar propósito en la soltería? Quizá un tópico como cristianos, pero el único que te va a amar de una forma tan profunda, conociendo tanto de ti, más que tú mismo conoces, es Dios. Y a través de su Espíritu Santo darte esta sensación de ser amado. Da igual, seas soltero, seas casado, seas niño, seas abuelo, la base de nuestra fe es que eso viene primero. Y una vez sientes ese amor, lo experimentas, yo creo que lo experimento, intento experimentarlo, vaya, cada mañana. También es verdad que tu vida, tú quieres que tenga un impacto, un propósito. Sí. Y en eso sí que es verdad que entra familia, pareja, tener hijos, tener un trabajo que sea relevante. Uh-huh. Estamos hechos para eso, para tener un propósito. ¿Vale? Ok. Ahí entra el versículo. Que no siempre ese propósito se cumple como nosotros pensamos y de una forma incluso agradable. Uh-huh. Y yo te voy a ser honesto, o sea, el propósito que Dios me ha dado los últimos 5 años ha sido chungo, pero no lo cambiaría. Y ese es el punto donde te decía antes, que es que prefiero hacer el plan de Dios y tener paz que tener mis sueños y sentirme vacío. Bienvenidos a Gracia y Verdad, podcast 2026, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Todavía. ¿Cómo estás, Tim? Bien. Sí. Bien. Es el primer episodio que hacemos en 2026. Sí. Hacía un tiempito que no hemos publicado nada. Y es el número 44 total. Sí. 3 temporadas, 44 episodios, tío. ¿Qué tal, Andrés? ¿Estás animado? ¿Con el podcast? Sí, en concreto. No sé. Sí, estoy animado y con este episodio también estoy animado. ¿Estás leyendo mucho últimamente? Estoy leyendo mucho. Espero que eso se vea en este episodio, ¿eh? Que sueltes citas y cosas así. Ha venido la verdad a hablar. Estás ahí metiéndole caña, ¿no? Sí, estoy a ver si me leo el Nuevo Testamento en 21 días. Nuevo Testamento en 21 días. Sí, ya lo he leído antes y me gusta normalmente no soy de leer así grandes porciones a la vez, soy más de textos o versículos y recapacitar en ellos, pero esta vez estoy haciendo esto un poco diferente. Es muy bueno, leer largas porciones de la Biblia seguidas. No lo hacemos tanto. No. ¿Cómo es la palabra? Inmerses, te metes. Te sumerges en el texto, en Spanish. Hay gente que se reúne en grupito para leer, por ejemplo, todo un libro de la Biblia y escucharlo, porque era como originalmente se conocía como una prédica. O sea, alguien se levantaba en una reunión y leía todo Gálatas, por ejemplo. Dicen que lees la Biblia entera en 40 horas. Sí. Tan rápido. Eso dice. Depende quién lea, Andrés. Para mí son 40 días. No, sí, o sea, rollo sin parar. No puede parar, tienes que parar, pero ¿qué es lo que te lleva? No sé si es verdad. Yo me muero a la hora 10 de deshidratación sin saliva. Oye, te voy a decir antes, pero te digo ahora. Qué guapo está el jersey, tío. Gracias. Se ve como muy cozy. No voy a decir dónde me lo he comprado, pero a ti te gusta mucho. En Sephora. Sí. Es de Temu. Gracias, tío. No se puede hacer publicidad. La gente se compra ropa en Shein más que... Igual esto luego nos hacen descuento, más aún. Oye, yo soy el rey de Temu, entonces Temu no tiene que patrocinar. A Andrés hay que cortarle el grifo porque de estas tonterías de ofertas y de que te devuelven el dinero, o sea, no es justo. No es justo porque te están patrocinando a ti, Temu. He conseguido tantas cosas gratis, tío, en Temu. Bueno. Avancemos a temas más profundos. Sí, vamos al tema que luego la gente nos deja de ver a los 5 minutos. Vamos a hablar de un tema muy importante. Sí. Muy importante. Sí. Es algo que los dos... Bueno, yo he sido, tú eres. Yo llevo casado con Marta 5 años ya. Sí. En agosto hacemos 6. Uh-huh. Pero vamos a hablar de la soltería. También vamos a hablar de matrimonio porque a veces es más fácil hablar de algo si lo contrastas con otra cosa. En este caso es el matrimonio. Pero vamos a hacer un poco más de hincapié tal vez en la soltería. Exacto. De los estilos de vida a nivel de relaciones, ¿no? Si estar viviendo soltero o viviendo casado. Sí. Y un poco cómo vivirlo bien. Sí. Y cómo es también vivirlo para nosotros, igual. Sí. Podemos intentar idealizarlo y decir que estar soltero es lo mejor o estar casado es lo mejor del mundo y no sería verdad. No, estar vivo es difícil. Estar vivo es difícil. Da igual cómo estés. Ese es un buen eslogan de vida. Estar vivo es difícil. Sí que es verdad, y lo voy a decir desde el principio, si te casas bien, tu vida va a ser mucho mejor. Si te casas con una buena esposa, si haces las cosas correctas, si es alguien que te empuja a Cristo, vas a estar feliz. Hay gente que se ha casado y se ha fastidiado la vida, tanto por ella o por él. No estoy aquí echando culpas a ningún género. Sí. Y con la soltería pasa un poco lo mismo. Si tú estás bien con Dios, puedes estar bien soltero, y si no estás bien con Dios, pues tal vez no.
Y a la vez es un tema que lucha mucho Sí. la gente joven porque hay unas presiones y unos deseos y pasiones que lo pueden hacer difícil, ¿no? O sea, que no es ni tan fácil ni tan imposible. Solo para rectificar, que he dicho una cosa y digo, me voy a rectificar a mí mismo, puedes estar bien con Dios y igualmente no ser feliz estando soltero. Yeah. Que he dicho que si estás bien con Dios, estás feliz soltero. Igual estás muy bien con Dios Sí. y igualmente este tema es algo que te cuesta. No Sí, pasa sí. nada y es totalmente lícito que estar así. Entonces, bueno, tengo algunas preguntas. Pero bueno, vamos al grano. ¿Tú qué quieres preguntar? Y te la voy a lanzar con algunos versículos. Madre mía. Es que como el diablo a Jesús cuando le tienta. A tope. Sí, tira de Deuteronomio. No ha dicho Dios. No ha dicho Dios que... Bueno, yo voy a ver. Te ha dicho Pablo en 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tim, primera pregunta que me gustaría hacer o que me gustaría que tratáramos. En un mundo donde todo está sexualizado, Netflix, los anuncios, la tele, Instagram, TikTok, aquellos que lo usen y sean... No es broma. Todo está sexualizado. Luego, aparte, normalmente uno de los mayores problemas dentro del mundo evangélico y la soltería es la edad. La gente se pone esa presión de la edad, que estoy perdiendo mi tiempo, no voy a poder ser padre, no voy a poder ser madre. Obviamente cada uno tiene sus mayores dificultades, pero ¿cuál dirías tú que es una de las mayores dificultades que tú has podido tener o tienes siendo soltero en 2026? Iba a decir 2025. Sí. 2026. Hay algunas dificultades que son reales y hay otras que son cosa nuestra de nuestras rayadas de la cabeza. Entonces, puede haber una dificultad real de un deseo de afecto romántico, ¿no? Y dices, vale, es difícil no vivir apoyándome románticamente en otra persona. Esas no son las más difíciles para mí en mi experiencia. Esas son, de hecho, necesarias de trabajar, porque mucho de eso no es una necesidad que tienes, sino quizás una dependencia que tienes. Y que luego afecta también cómo estarías en una relación. Ojito. Entonces, eso es... hay dificultades, sobre todo para una persona que desea mucho estar en pareja. Pero para mí esas son casi hasta más gestionables que las dificultades que son más internas, porque uno mismo por ejemplo, se piensa que ha fracasado porque a una cierta edad no tiene lo que pensaba tener, ¿no? Para mí, ese es el caso. O sea, en mi historia, creo que la dificultad más grande de este tema, o una de las más grandes, ha sido la propia imagen que yo proyectaba de mi vida y que pensaba que tenía que ser, y que luego mi vida ha ido por otro camino y me encanta mi vida. Pero el aceptar que en ciertos momentos yo he tenido otra vida de lo que yo quizás había pensado. ¿Tiene sentido? O sea, el cómo uno se pone expectativas y eso muchas veces te hace actuar de una forma ansiosa, queriendo arreglar ese problema, como si la soltería fuera un problema, ¿no? Lo tengo que arreglar porque tengo este problema, ¿no? Y eso, hay diferentes factores, pero bueno, me lo atribuyo más a mí mismo, como yo mismo, sobre todo a los inicios de los 20, tener mucha impaciencia, mucha ansiedad, mucho miedo, y eso, a proyectar como una imagen de que tendría que, conseguir esto, y si no, estoy fracasando. Sí, es un poco inevitable también. Sí, es natural. Yo creo que todo el mundo ha sentado un plan de vida y yo también me lo hice y me lo continúo haciendo. Sí. O sea, ya estoy casado, pero lo hago ahora pues con hijos, casa, yo qué sé, ¿no? Pues ese tipo de plan, haces un plan de vida y luego si realmente haces esa oración peligrosa de Dios, haz tu voluntad en mi vida y haz lo que quieras conmigo, Dios se lo toma muy en serio y te cambia tu plan de vida por completo. Yo no esperaba estar aquí hace 5 años. Entonces, con el tema de la soltería también, me ha gustado eso que has dicho, que la soltería no es un problema. Me ha gustado. No sé si estoy de toda... O sea, estoy de acuerdo con lo que has dicho. No sé si... Es que has dicho que esto es más difícil de arreglar que el otro. Porque has hablado del apego. Y el tema del apego es un tema bastante... A veces complicado. Hay gente que ni siquiera lo ve. Entonces, no sé si es más complicado trabajar el apego
o la necesidad de atención o de cariño o de afecto físico que de aceptar la realidad que Dios ha cambiado tu vida, en plan el plan de tu vida. Ya. No sé qué, o sea, creo que las dos pueden ser complicadas, depende de la persona, pero para mí, por ejemplo, es más difícil tratar el tema del apego que el aceptar, pues Dios me ha llevado a España, pues ahora estoy en España. Pero igual es por mi personalidad. Y en ese punto del apego, algo a desarrollar muy importante, tanto para gente soltera como casada, pero en particular para gente soltera, es saber ser amado, escuchado, escuchar y amar a otras personas en otros planos, otras dimensiones humanas que tenemos, ya sea familia, ya sea amistad, ya sea amistades que no son nada, pero con el otro sexo también. O sea, eso ha sido muy importante para mí y ha ido afirmando ese apego sano, digamos, ¿no? Sí. Entonces, es todo un proceso también ser capaz de tener una relación sana. No es tan automático. O sea, todos esos momentos en los que igual hemos estado ansiando a los, yo qué sé, a los 19, 20 años de, ¡buah! Ahora lo que quiero es casarme y tal, pues muchas veces no era el momento porque no había aprendido una persona a tener un apego sano, a tener unas relaciones de respeto y amor donde no estás usando a la otra persona, dependiendo de la otra persona. Entonces, eso es un factor. Luego, bueno, podemos hablar de mil cosas, pero... Sí. Bueno, esto no es el momento para estar casado. Yo creo que el estar casado es como el tener hijos, que nunca estás preparado hasta que lo haces, ¿no? Yo pensé estar casado, o sea, estar preparado para estar casado. Y no. Ya, no, claro. Yo me casé con 24 recién cumplidos. O sea, yo cumplí años el 22 de agosto y yo me casé el 28 de agosto. O sea, esa misma semana que cumplí 24 me casé. Entonces yo me casé muy jovencito. Muy, muy jovencito. 24 años. Marta es un poco más mayor que yo. Tiene 26, que no se casó. Entonces éramos muy jóvenes. En aquella soberbia que piensas que ya lo tienes todo bajo control, te casas y a mí me produjo tal presión también es un poco ese orgullo de hombre varonil, tengo que proveer por mi familia. Es decir, ahora mismo hay una vida que depende de mí. También la situación en la que estábamos en España, en Estados Unidos, Marta no podía trabajar por la visa, estábamos esperando la visa, el COVID, todo el rollo, nos casamos en medio del COVID. Entonces hay alguien que está físicamente dependiendo de mí y ahora emocionalmente, espiritualmente tengo que saber cómo estar yo bien, liderar bien. Y con el tiempo vas aprendiendo que no eres tú dando 100% y tu esposa no hace nada. Aprendes que hay días que tú das 50 y a 50 y días que hay 60 y tú 40 y no pasa nada. Que es parte de esa relación sana, saber recibir también, ¿no? Como igual tú pensabas que tenías que hacerlo todo tú. Claro. Pero al principio los primeros fueron difíciles. Sí. No a nivel matrimonial muy bien, fue más bien a nivel de rayas mentales. Ya. Sí, igual, o sea, tienes totalmente la razón de que nunca vas a estar preparado y es algo nuevo, ya por si no lo has tenido antes, ¿no? Estar en esa relación de compromiso así. Pero sí que aún así evitaría cuando hay problemas de un apego tóxico. Es un poco mi historia también. O sea, yo no tengo problema en ser honesto con este tema, aunque sí que te he pospuesto este tema muchos meses porque digo, nada, espérate, ya hablaremos. Yo tengo que reconocer, y creo que me gustaría ser vulnerable, de que sí es verdad que a mí me cuesta, o sea, ese tema. Entonces, que yo estoy teniendo que trabajar cosas en las cuales a mí me cuesta. Y la vida es complicada, entonces hay varios factores. No es solo una cosa, ¿no? Yo creo que por un lado hay miedos y heridas del pasado. Yo cuando era adolescente, justo esos primeros amores del principio, encontré una relación muy tóxica que fue dañina en la mente de un chaval de 14, 15 años que te marca, ¿no? Y te marca, por ejemplo, a protegerte y no abrir tu parte sentimental a no ser que tengas una mega seguridad que a veces nunca hay. ¿No? Y entonces nunca te abre, ¿no? Ese es un factor. Luego, pues yo soy raro. O sea, yo soy raro, Andrés, y yo reconozco que sí, que pues eso, a veces mi sensibilidad o mi peculiaridad me hace igual rechazar el prospecto de conocer a una persona porque o me aburro o porque no me interesa. Eso me pasa mucho. Y o sea, no me hace verme bien a mí, porque puedo tener igual a veces ese estándar, ¿no? De decir, no me veo, no me... Sí. Y no estoy hablando de cosas físicas, ¿eh?
O sea, hay bellezones, Andrés, que es que no sé, o me aburría o no me sentía conectado. Sí. Entonces hay una parte de mí que tengo que reconocer que es complicada y que me cuesta, por un lado, me ha costado mucho abrirme. Y por otro lado, cuando lo he hecho, he sido también a veces muy como, no conecto con esto, no conecto con lo otro. Y eso puede ser una excusa para no querer sufrir quizás lo que has sufrido cuando te ha ido mal. Pero yo creo que he ido aprendiendo. A lo largo de ese proceso he ido aprendiendo a través de 2 otras relaciones que también tenían algún tipo de patrón, un poco de dependencia. Entonces ya a la tercera ya dices, oye, aquí el problema soy yo. El patrón soy yo, ¿no? De querer, pues eso, yo qué sé, ayudar a una persona que está mal, salvar a una persona porque está mal, pero eso te da a ti una cierta seguridad, porque es una persona muy insegura y al lado suyo tú pareces seguro. Y se crea un vínculo emocional que parece genuino, pero es una dinámica de poder. ¿no? En la cual tú sientes que no te van a hacer daño porque tú eres el que está ayudando, ¿no? Claro. Eso a mí me ha pasado un par de veces, ¿no? Hace unos años ya fue la última vez, pero creo que de eso también uno aprende en ese proceso, pero hay que reconocer que en gran parte es por nosotros que no conseguimos llegar a veces a relaciones sanas, pareja estable, casarnos, tal. En gran parte tenemos que asumir nuestra parte del trabajo. Nuestra responsabilidad. Sí, y habría más factores, ¿eh? Pero... Bueno, he de decir, y lo digo en cámara, que no eres tan rara como dices. Rarísimo. Te conozco bien, bueno, no eres raro. Me encanta la gente, ¿eh? Y conecto con cualquier tipo de persona, pero sí que igual mi corazón no lo abro tanto, eso es verdad. Bueno, igual a nivel más de romántico, igual tienes otras expectativas y eso te hace ser diferente, pero no... Sí. Pero lo digo estando dispuesto a cambiarlo, ¿eh? O sea, lo digo después también he tenido mentores que me han amado mucho y me han corregido y me han dicho, déjate de tonterías y conoce porque no conoces. ¿Qué sabes? ¿Qué excusas estás dando de conocer a esta persona? Tal. Entonces yo, por ejemplo, he aceptado esa corrección y esa sabiduría y yo de primeras creo que debería dar una oportunidad a una chica que me parece soltera, eso sí, que me parezca interesante o que parezca que haya un prospecto de, oye, ¿por qué no? Claro. Igual descubres algo que no sabes a primera vista, ¿no? Entonces, estoy abierto y trabajando durezas mías y inseguridades mías. Eso, para empezar, de este tema. O sea, no soy un experto de cómo hacerlo bien porque estoy trabajando, cómo también ser capaz de tener una relación, ¿no? Sana. Y bueno, antes de continuar, saber que estamos hablando desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva. Sí. Y hay gente igual que es soltera y lleva soltera, yo qué sé, más tiempo que nosotros y tiene otra experiencia. Entonces no estamos aquí siendo la voz de la soltería o del matrimonio tampoco. Sí. Entonces, nuestra experiencia. Si pudieras decir, claro, tú tienes a 30 y pocos. De los 18 a los 30 y pocos, ¿crees que hay como cachos como de 3 o 4 años en los que tu dificultad ha ido cambiando? Sí. Por ejemplo, a mí no me importaba para nada en los primeros años. O sea, a los inicios de los 20 que yo estaba súper enfocado. Es que ese es otro factor, que no es malo. No. Yo he estado súper enfocado en una carrera a nivel ministerial, a nivel de estudios y me ha encantado tanto y hemos empezado proyectos. A mí los inicios de mi época de estudiante y tal, yo estaba enfocadísimo en la misión en Dios, me encantaba. Y sí que tenía un deseo, ¿no? Pero no tenía ninguna urgencia, ¿no? Creo que hubo un año donde sí empecé a notar una cierta soledad. Tendría 22 o así. Y entonces di algunos pasos para, vale, ¿qué está pasando y cómo seguir adelante? Y me ayudó mucho el empezar a tener amigos de verdad, por ejemplo, ¿no? Y aunque yo a veces seguía proyectando una parte romántica, creo que esto es lo que me falta, en realidad lo que me ayudó fue tener bases sólidas. Me acuerdo de poder contar pues con los dedos de una mano, ¿no? Quiénes realmente eran mis amigos y apoyarme en ellos. Y eso me ayudó mucho, me propulsó. Luego me fui a vivir fuera, estudié fuera 2-3 años en Estados Unidos, eso también como cambió todo mi grupo de amigos. Entonces he estado bastante en movimiento. No lo digo como excusa, sino como otro factor. Y en ese episodio Dios trabajó mucho conmigo porque era una de las cosas que yo pedía a Dios de, oye, pues igual puede surgir en esta época, ¿no? En la que estoy fuera estudiando y luego conoces a alguien, haces un proyecto juntos. Y mira, no pasó y no me siento mal por ello. No creo que tenía que pasar allí. Pero en mi mente y en mi corazón esos años fueron duros de aceptar eso. Claro. Y de aceptar, me acuerdo el último semestre, cuando Dios me llamaba a prepararme para volver. Para volver a España.
Y pensé mucho en a mi nivel, pero en la frase de Jesús que dice afirmó su rostro para Jerusalén, ¿no? Cuando ya está como enfocado. A mi nivel, para mí era en plan, vale, quizás yo ahora estoy aquí para cumplir el sueño que Dios tenía, de que yo me forme, yo esté preparado y ir a España a servir a Dios, a lo que haga falta, a montar lo que haya que montar. Sí. Y me gustó porque fue un llamado verdadero de Dios que no cumplía igual un deseo mío, pero sí era tan real que yo no podía negarme a eso. Entonces, eso lo hizo más fácil. Y luego, creo que cuando más difícil puede ser que se haya hecho era al volver, los primeros 2 años, porque yo me sentía como que había fracasado a una expectativa, claro. Y entonces ya, pues eso te condiciona. Era tu propia expectativa. Sí, yo creo que sí. Entonces, ese punto, hay momentos donde la soltería se puede hacer difícil, pero curiosamente era cuando yo me estaba rayando en mi propia cabeza, no tanto cuando lo estaba realmente tratando con amigos o con Dios, de, oye, ¿qué está pasando en mi vida y estoy viviendo bien o no? Sí. Y luego, lo que sí que te quería contar, porque esto para mí fue decisivo y la razón por la cual estamos hablando de este tema es por el año pasado, justo en estas fechas. Porque yo este tema lo he ido llevando a veces mejor, a veces peor, a veces sintiéndome mal, a veces llevándolo bien. Sí. Pero el año pasado me acuerdo que estábamos en un tiempo de ayuno con nuestra iglesia, de hecho estamos ahora también haciendo unos días de ayuno, pero en esos días yo dije, pues voy a dedicarlo a investigar con Dios este tema. Digo, vale, Dios, tienes que hablarme de algo, tengo que cambiar algo, tengo que conocer, o hay alguna persona que yo tenga que dar ahora mismo atención, digo, igual me estoy perdiendo algo y no lo sé. Y desde el inicio de ese ayuno, eran 5 días, desde el inicio sentí, y subí a un monte para orar, ¿no? Que me gusta hacerlo, sentí muy fuerte de parte de Dios esa intuición del Espíritu Santo, de como que Dios diciéndome, entrégame eso, necesito que ahora mismo no ores por ello, no pienses en ello y no te enfoques en casarte o no casarte en tu vida a tus 31 años, que era el año pasado. Sí. Y me quebrantó. O sea, me quebrantó porque era no era, perdón, lo he dicho mal, no era una orden, era una pregunta. Era como si Dios me preguntaba, ¿eres capaz de entregarme eso? Y no me daba un porqué, pero me decía que había propósito en ello. Entonces, para mí, eso fue un llamado muy fuerte que me duró durante días, una convicción muy fuerte del Espíritu Santo. Por un lado, de que Él me llamaba, por alguna razón, que yo no sé, a seguir en un estilo de vida soltero, quizá un poco como Pablo, ¿no? Cuando decía, y es que así me puedo dedicar 100%. No me decía la razón, tampoco me dijo que era eso. Pero que estaba bien y que era incluso necesario, que él lo necesitaba. Eso fue, pero lo que más me marcó, creo, de esa experiencia es que en esa pregunta o en esa convicción de que para mí ser soltero ahora era un llamado estos años, parecía que se estaba reescribiendo mis últimos 10 años. Porque parecía que Dios le estaba dando sentido a todo ese proceso en el cual muchas veces yo había luchado y me había sentido mal y fracasado, como diciéndome, yo he hecho esto contigo y lo necesito, estoy orgulloso de esto. Y es un modo de vida, y puedes vivir así. Eso, y luego también Dios ayuda. Cuando da un llamado así, Dios pone el cómo, ¿no? Y la capacitación. De hecho, empezó unos días antes. Yo sentí el amor, te lo dijo, creo, el amor de Dios de una forma muy heavy unos días antes. Simplemente así, como si nada, ¿no? Sí. Sentí una afirmación y una sensación de ser amado que yo solo podía responder, Dios, te amo. Entonces, en mi caso, eso es mi historia, claro. Yo creo que hace un año Dios me habló muy claramente de decirme que está haciendo algo en mi vida y que está bien, que no me preocupe tanto. Qué bueno. Y puede ser que sea porque voy a morir joven, yo qué sé. Pero una convicción tan fuerte que ya estuve durante mucho tiempo sin preocuparme cero. Por si tengo pareja, si no tengo pareja y tal. Ahora también tengo que reconocer que uno es humano, entonces siempre tenemos luchas con soledad, con querer, no querer, tal. Pero eso me sostiene a día de hoy. Porque, y ya con esto acabo mi discurso, porque para mí me da más paz saber que estoy haciendo la voluntad de Dios que pensar que estoy en el punto donde tengo que estar o que se están satisfaciendo mis necesidades. Y es un punto muy importante, porque yo creo que mucha gente no llega al punto de tener paz con Dios en el punto en el que está. A veces también de casados, o sea, tanto soltero como casado, que no llegamos al punto de decir, vale, Dios, vale, estoy bien contigo. Me siento amado, me siento bien. Y luego ya veremos
que tiene mi vida, ¿no? Sí. Entonces, durante muchos años fue muy difícil quizás ese apartado de mi vida y creo que por eso mismo Dios decidió afirmar que ahora mismo estaba haciendo las cosas bien y que las vidas son diferentes. Y Andrés Espís tiene una vida y está genial, porque yo, o sea, me encanta vuestro ejemplo como matrimonio, pero que yo estoy también mostrando ciertas cosas Por supuesto. del carácter de Dios así. Sí, por supuesto. Hace un par de días estaba hablando con mi suegro, le eché una llamada para hablar con él algunas cosillas y tal. Y me dice mira, me da igual si estáis en Asubio, si estáis en Estados Unidos y mañana os vais a la China, a la Conchinchina y yo no vuelvo a ver a mi hija, dice. Dice, mientras yo sepa que estés haciendo la voluntad de Dios, yo lo asumo. Y puede sonar así como muy poético, ¿no? Muy romántico incluso. Pero yo sé que lo dice de corazón, porque él ha llegado a esa madurez espiritual de saber si alguien está haciendo la voluntad de Dios, mi responsabilidad es asumirlo. Y no está guay que decir, mira, yo estoy tranquilo porque estoy haciendo la voluntad de Dios. No entiendo muchas veces por qué, que es un poco como Abraham, ¿no? Deja la tierra de tus padres, vete y ya te diré dónde. ¿Por qué? No ni idea, ¿no? Pero en fe, ¿no? Pero ves, en fe obedeces a la voluntad de Dios y en la soltería a veces tienes que obedecer que Dios te quiere soltero en esta etapa de tu vida y no te va a decir por qué. Sí. De hecho, es una de las manías que tiene Dios, ¿no? De no decirte por qué. No, porque si no igual no sería obediencia, sería un contrato, ¿no? Claro. Ya. También decir que no solo le dices a Dios, vale, es tu voluntad ahora, ok, y todo es malo. Venga, es que, vale. o sea, lo que yo estoy describiendo es una sensación tan profunda de paz y de sentir amor, que ¿qué quieres que te diga? Yo creo que eso realmente me satisface, es otra dimensión. Es que la dimensión espiritual, te digo, es que te puede sobrepasar y que estés bien, aunque humanamente estés pasándolo canutas, porque al final todos pasamos canutas en algo. Ya sea porque te sientes solo, porque no tienes pareja, o porque no tienes trabajo, o porque le va mal a alguien cercano tuyo. O sea, siempre hay cosas que te van a amargar. Entonces, lo que no nos creemos, creo, es que realmente también somos capaces de recibir un amor y una afirmación de Dios en medio de eso, ¿no? Entonces, para mí, al menos, eso es lo que me está ayudando mucho. Es paradójico también, ¿no? El seguir la voluntad de Dios siempre tienes nervios, hay incertidumbre, piensas que estás haciendo bien, estás haciendo mal, pero al mismo tiempo estás tranquilo, tienes paz, porque estás haciendo lo correcto. Es un poco paradójico la voluntad de Dios. Sí. Curioso. Sí. Hemos hablado un poco de dificultades y me gustaría saber si eres capaz de decirnos algunas cosas prácticas. Ya has lanzado alguna que me ha gustado, de que tuviste ese grupo de amigos que te ayudó mucho en ese momento de soledad, que dices que eran pocos, pero imagino que serían buenos. Sí. Entonces, ¿de qué otras maneras estás trabajando esos miedos, inseguridades que provocan dificultad a la hora de estar soltero? Bueno, la principal es saber vivir de forma contentándote con cómo estás. Okay. Y cuando hablamos de las relaciones, sobre todo sentimentales, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra área sexual y nuestra área emotiva. Vale. Entonces, esas son luchas que no solo yo, sino todo el mundo tiene. Y esas sí que creo que si no las trabajas, probablemente vas a traer dificultad a tu pareja, ¿no? Y mutuamente, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha ayudado desde siempre muchísimo es responder al llamado de Jesús de la pureza sexual. Lo voy a decir así porque es un poco recatado decirlo así, pero la pureza sexual. O sea, el tomarte en serio el estándar que Dios pone de las relaciones, lo que vale un cuerpo y su desnudez, y no usarlo como un objeto para tu placer, sino simplemente buscar el amor, el darte, el respetar y quitar de tu vida tantas adicciones, tantas imágenes, tantas fantasías, tanta cosa que es basura para las relaciones. Eso ha sido tan indispensable. Y curiosamente, en ese camino donde pues conocí a otros, en mi caso, ¿no? Hombres jóvenes que también querían pues vivir esto en serio y nos motivábamos, orábamos unos por otros, nos retábamos, ¿no? a vivir de esta forma más limpia en la mente, ¿no? Hay muchísimo fruto de eso. Entonces,
por un lado, cosas prácticas, pues, por ejemplo, yo no tengo una adicción a la pornografía, porque yo sé que a los 18 años Dios me habló tan claramente de que eso era basura. Y no lo quiero decir culpando a nadie que sienta vergüenza si luchas con eso, pero es lo que es. O sea, es tóxico hacia tu mente, hacia tu cerebro, cómo recibes placer, qué piensas que es el placer sexual, todo eso, ¿no? Entonces, yo quiero decir que vale la pena 100% trabajar en tus luchas a nivel sexual, si las tienes, porque hay libertad y existe. Sí. Y no quiere decir que yo sea perfecto y no luche y no haya caído en mi proceso en eso, pero no tengo una adicción, tío. Y ojalá mucha más gente pueda decir eso, pero no las tengo conmigo que gente joven hoy en día pueden decir soy libre de una compulsión a consumir pornografía. Otra cosa que tiene que ver con esto es el dejarte acompañar por gente y gente casada también que te pueda dar consejo. O sea, algo muy práctico para mí fue tener amigos casados que me digan, oye, tío, que tampoco te pienses que esto va a solucionar tus problemas. No. Y de hecho, muchos con los que yo he caminado juntos en esa lucha, ¿no? Por la santidad sexual y todo eso, estaban casados. Yeah. Y eso no quitaba que tuvieran unas luchas. Entonces, yo tener referentes más adelante mío que me daban una visión realista de las relaciones, lo hacen mucho más fácil porque te hacen prepararte más también y aceptar que igual estás siendo exigente con la vida. Porque ahora estás sintiéndote mal porque estás soltero, vale, pero cuando te cases vas a sentirte mal porque no tienes tiempo y porque tienes que cambiar de opinión porque la otra persona te cambia de opinión. O sea, es que el problema eres tú la mayoría de veces. Entonces, ese es mi... No sé si es suficientemente práctico, pero son cosas que me han ayudado realmente. Solo un pequeño detalle acerca de la pureza sexual, que es un tema muy importante en la soltería, que hay veces que hay gente que se defiende, como bueno, soy soltero, como dijo una vez alguien me dijo una vez, no es muy así. Espérate. Me dijo, no puedes comer carne, pero puedes comer verduras. ¿Y qué son las verduras? Claro, en el sentido de que no vas a adulterar, no vas a tener relaciones sexuales durante tu soltería, pero no pasa nada si de vez en cuando pues te masturbas o has visto pornografía mientras te encuentras en esa adicción. Y yo sí, claro que sí. No puedes comer carne, pero comer verdura. Yeah. Me había olvidado de eso. Solo hacer una puntuación, que es algo que se habla, y gracias a Dios cada vez se habla más en ámbitos evangélicos y cristianos y en la iglesia. Yo recuerdo que he hablado, no sé si una o dos veces en las explicaciones sobre la pornografía, porque hay que hablarlo en la iglesia. Si tú ves pornografía en tu soltería y te casas, vas a ver pornografía en tu matrimonio. No acaba en el momento en el que te casas. Claro. O sea, es un simple, bueno, no es simple, pero es un símbolo, es un contrato que tú haces con una persona delante de Dios, pero no es algo mágico. No es como el bautismo. El bautismo es un símbolo, es algo que está ocurriendo dentro que tú quieres expresar fuera. No es mágico, no cambia tu cerebro, no cambia tu química, no cambia tus adicciones, no cambia tus pecados. Entonces, si tú estás consumiendo pornografía en tu soltería, la vas a consumir durante tu matrimonio. Y hay testimonios de parejas cristianas que han luchado con esto y lo han hablado. Yeah. Y bueno, no voy a decir sus nombres por su privacidad, por si no sé si lo hacen. Yo he escuchado testimonios públicamente de ellos, pero bueno, no voy a decir sus nombres. Y está guay ver eso, ¿no? El decir, mira, yo me casé pensando que ya está, me caso, voy a tener todo el sexo que yo quiera con mi mujer, porque me he casado y ya tengo sexo y ella no puede decir que no, porque su cuerpo es mío y mi cuerpo es suyo. Que es parte de la idealización, ¿no? Sí, y sacan un popoco de contexto de esos versículos de 1 Corintios 7 de Pablo, ¿no? De que tu cuerpo no es tuyo, sino de tu cónyuge y tal y cual. No os neguéis el uno al otro, a no ser que sea para un tiempo de oración. Y vas ahí con Corintios. Claro. Te vas con Corintios. No te puedes Vamos a leer esto esta noche, ¿vale, cariño? Y no es así. Y hay veces que ella no quiere, hay veces que tú no quieres, hay veces que ninguno de los dos queréis, y hay veces que los dos queréis. Y es perfecto y funciona genial. Pero claro, esas personas que vienen al matrimonio con esas luchas, esos momentos de, no, mi esposa no ha querido. Bueno, pues cojo mi móvil y ya me satisfago yo solo. Es una lucha muy real. Entonces, si esto es algo que tú puedes cambiar y pelear en tu soltería, vas a hacer una esposa muy feliz. Y que no pasa nada por luchar. Hay que marido, ser... perdón, que hay también mujeres adictas a la pornografía. Sí, cada vez más. Y también para
animar también a gente casada que esté luchando con eso, que también puedes compartir con otros y recibir ayuda, que no es solo como un problema de los solteros, ¿no? O sea, que como seres humanos ha sido muy tóxico el auge de la pornografía y el acceso, y hay que tener mucho cuidado de las adicciones. Tenemos tendencia a ser adictos, ¿no? Y el tema sexual es un tema muy poderoso que puede hacer mucho daño. Pero también, así como decías que el casarte no es algo mágico, que de repente ya se arreglan tus problemas a ese nivel de intimidad, creo que el trabajar tus esas adicciones, esos pecados sexuales antes o después de casarte, sí, o sea, es que es algo mágico. O sea, me refiero, funciona, ayuda. Por supuesto. Por algo tan sencillo como ser capaz de hacer contacto visual y de sentirte que estás hablando con una persona y que la puedes apreciar, amar y no sientes esa vergüenza. Sí. Porque el pecado siempre te lleva a vergüenza, a esconderte. Porque cuando pues una persona peca a ese nivel sexual siempre se esconden, siempre. No. O sea, porque en el fondo sientes vergüenza. Claro. ¿Dónde estás, Adán? Exacto. Y el trabajar tus cosas, poder confesarlas a un hermano, que sepan todas tus mierdas y aún así te amen y te digan, venga, yo también estoy en la lucha, eso es lo contrario. Y empiezas a vivir en una luz y en una libertad que no solo te redime de ese pecado, ¿no? Y te da una segunda oportunidad, sino que cuando vas a vivir tu vida, estás empezando a amar de verdad. Diciendo la verdad, mirando a los ojos, entregándote tú por la otra persona en vez de pensar que la otra persona es un objeto para tu bienestar, ¿no? Entonces, que es mágico, que aunque da igual, no te amargues por estar soltero, empieza por eso ahora, ¿no? Aprende qué es el amor y empieza por aceptar cuando en vez de amar hemos querido poseer y usar y aprovecharnos de alguien. Es lo contrario, ¿no? del amor que debemos de vivir. Entonces, el camino de restauración pasa por ahí y yo he encontrado tanta libertad y tanto propósito en vivir eso así que ya con eso, o sea, me siento feliz con mis últimos 10 años. Qué guay. Quitando un poco el estigma que hay, que también lo hay a veces por parte de la comunidad, de que tienes que seguir un plan muy especificado y que a los tantos tienes que estar casado, a los tantos tienes que tener hijos, a los tantos tal. Pues mira alrededor tuyo, la vida no es así. O sea, no siempre, es genial, al que lo haya hecho, genial, pero que la vida es chunga y tienes que luchar con lo que te venga. Sí. Antes de pasar al siguiente tema, bueno, ya hicimos un episodio acerca de pornografía, que está muy bien, lo recomendamos. Animar a que si nos estás escuchando y dices, mira, esto es algo que lucho yo y mis colegas, lo hablamos en la iglesia, no sé, cuál, hacer un grupo de WhatsApp de confesión. 3, 4 amigos, un grupo cerrado, íntimo, seguro, el mismo sexo, si sois chicas, chicas, si sois chicos, chicos, en el que podéis decir, oye, mira, chicos, ayer caí en pornografía. Y que ese grupo de amigos te levante, te dé ánimos, manden un audio orando. No que te dé la palmita de espalda y decir no pasa nada, porque hay consecuencias, pero que es un grupo de confesión. Hay sanidad en la confesión. Entonces, un grupo de confesión de WhatsApp. Y lo usáis solo para eso. Luego tienes otro para los memes de humor negro, que San Pedro no va a dejar entrar al cielo. Pero tenéis uno que es únicamente de confesión. Y animaros a hacerlo. Creo que tengo varios grupos de amigos en diferentes zonas de España que lo tienen y dice que les va genial. Sí. Entonces, bueno, quería cambiar de un poco de tema, porque hemos hablado de este tema bastante en otros episodios, no que no sea importante, pero bueno, quiero hablar te tengo otro versículo, tío. Buah, tío, qué bíblico. Estás leyendo mucho últimamente. Mi epístola favorita, que es Santiago. Vale. Me parece la epístola más práctica de todas, y yo que soy súper práctico me encanta. ¿Qué dice Santi hoy? El Tito Santi y el Tito James nos dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Otras palabras que más conocidas, ¿no? Es gozaos. Santiago 1:2, ¿no? Sí, eso es decir, gozaos en la tribulación. Otro sinónimo de tribulación puede ser pues, dificultad, infortunio, aflicción. Para algunas personas estar soltero, cuando tú decías que no es un problema, ¿no? Pero para algunos puede ser una dificultad o una aflicción. Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo has podido encontrar, no gozo, pero sí propósito en la soltería? ¿Es acaso eso posible? Mira, yo respondería diciendo que la base para ser feliz tiene que ver con saber ser amado
y con encontrar un propósito. Y que esas dos cosas las he podido encontrar en mi soltería y me hacen feliz, y a mí sí me hacen gozoso. Bueno. O sea, yo soy una persona también porque me gusta ser gozoso, ¿no? Tú lo por eres, carácter y tal. Pero también y a lo mío mucho más. Calla, hombre. Pero también es algo que estoy desarrollando. No es solo como Tim es un happy flower, no. O sea, yo estoy desarrollando y soy una persona que siente mucha tristeza también. O sea, va para arriba y va para abajo también. Sí. O sea, la sensibilidad va para los dos lados. Pero sí que tengo como propósito en mi vida ser una persona gozosa. Yo siento que tengo gozo en mi vida. Si me paro a pensar en esa, por ejemplo, en esa necesidad de ser amado, ¿no? Que es algo que todos tenemos. Sí. Bueno, es algo quizá tópico como cristianos, pero el único que te va a amar de una forma tan profunda, conociendo tanto de ti, más que tú mismo conoces, es Dios. Y a través de su Espíritu Santo darte esta sensación de ser amado. Da igual, seas soltero, seas casado, seas niño, seas abuelo, la base de nuestra fe es que eso viene primero. Y una vez sientes ese amor, lo experimentas, yo creo que lo experimento, intento experimentarlo, vaya, cada mañana. También es verdad que tu vida tú quieres que tenga un impacto, un propósito. Sí. Y en eso sí que es verdad que entra familia, pareja, tener hijos, tener un trabajo que sea relevante. Estamos hechos para eso, para tener un propósito. ¿Vale? Ok. Ahí entra el versículo. Que no siempre ese propósito se cumple como nosotros pensamos, claro, y de una forma incluso agradable. Y yo te voy a ser honesto, o sea, el propósito que Dios me ha dado los últimos 5 años ha sido chungo. O sea, ha sido difícil, ha sido algo nuevo que nunca he hecho, me he sentido más confrontado que nunca, me he sentido solo, he sentido que no me entendían. O sea, no ha sido un propósito de decir, ¡oh, qué guay, se ha cumplido sus sueños! Pero no lo cambiaría. Y ese es el punto donde te decía antes, que es que prefiero hacer el plan de Dios y tener paz que tener mis sueños y sentirme vacío. Y que no digo que Dios no cumpla tus sueños, pero tengo que reconocer que el propósito que Dios me ha dado estos años, por ejemplo, venir a vivir a Cantabria, empezar un proyecto como Asubio, desarrollar mi vida como ya persona formada, el ministerio que hago, ¿no? O sea, eso tiene tanto propósito que yo, o sea, no puedo decirle a Dios que no puedo ser feliz, ¿sabes? Y no solo eso, ha puesto comunidad alrededor mío, ha puesto amigos, yo qué sé, con los que convivo, con los que vivo el día a día, a los que puedo llamar. Entonces, como que yo a veces le pongo la queja a Dios de Dios, mira, es que me falta esto y al otro se lo has dado y a mí no me lo has dado, ¿no? Que somos así. Dios me da la hoja, me la devuelve y me dice, sí, pero mira, o sea, tú tienes esto y esto, sí, que te estoy dando ahora. Y ahí va un poco lo que decía del año pasado, de Dios diciéndome, ¿me haces caso? O sea, ¿confías en mí? Que sí, que vale, que igual me caso en 3 años, genial. O igual en 5, genial. Igual me muero el año que viene, pues genial, con Cristo. Pero que era una llamada de atención, ¿sabes? A que Dios me estaba diciendo, te estoy dando amor, por eso esa sensación de ser amado, y te estoy dando propósito. Sí. Entonces, para mí, yo creo que cuando decimos es que no puedo ser feliz porque es que no tengo tal, no sé yo si esa persona tiene un ídolo igual. No siempre, pero puede ser. Puede ser. Y que pienses, solo voy a ser amado y solo voy a tener propósito si una persona me entiende perfectamente, encaja perfectamente conmigo y me ama siempre que yo quiero. Cuando tenga no va a ser feliz. ¿Sabes? O sea, pero a veces nos estamos agarrando a eso y muchos de mis años de autocompasión, de que necesito tal, eran eso, eran una idealización que lo que yo estaba pintando, eso solo puede hacerlo Cristo. Sí. Entonces yo creo en eso mucho y lo intento practicar. Suena raro y la gente creo que no está tan acostumbrada a eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser realista también. Y es verdad que las relaciones humanas son algo básico y necesario. Entonces hay gente pues que sí, vale, encuentra una pareja, hazlo de forma sana y hay una interdependencia. ¿Vale? Entonces, no quiero decir que todo el mundo tenga que ser un flipado como yo, que está bien en un monte con Dios 4 horas, porque yo honestamente lo estoy. O sea, yo me voy mañana. En lugar de cita, 4 horas a la montaña, yo soy feliz, ¿sabes? Pero eso, o sea, no quiero imponerle eso a nadie. Pero aún así, aunque Dios te llame a tener una interdependencia con otra persona este año mismo, o el año que viene, Dios lo quiera, si quiere hacerlo, aún así, y te quiero preguntar a ti también como casado, al principio, o sea, tú tienes que basar tu identidad en Dios, no en esa persona. ¿Cómo es eso, por ejemplo, para ti estando casado? Para mí eso fue no estando casados, sino antes de casarnos. Vale. Porque Marta y yo, pero este es nuestro ejemplo. Marta y yo fuimos pareja
no sé cuánto tiempo, un par de años, y lo dejamos. Dejé a Marta. Sí. Claro, la dejé yo, chicos. No, lo dejamos. Un poco por el tema que hablamos al principio, de la codependencia y tal igual. Yo tenía asuntos sin resolver. Marta tenía asuntos sin resolver. Y acabamos, fue anímicamente, sin intención de volver. No teníamos pensado que íbamos a volver. Pues qué fuerte, ¿eh? O sea, con las cosas claras de que, sí, mira, sí. esto no puede ser. Sí, sí, y... sí. Se acabó. Wow. Y pues nada, una más para la Pokéball, una más... una relación más fracasada. Había tenido un par de novias antes. Vale. Jovencito. Y después de un año y pico volvimos a conectar. Por cosas de la vida de Marta, de los estudios, tal y cual, volvimos a conectar. Y durante ese tiempo Marta vivió en otro piso, en Zaragoza, ya no vivía con su familia, estuvo en una iglesia, fue muy diferente. Y ella aprendió a agarrarse a Dios como nunca. Sí. Y yo en ese tiempo para mí también fue bastante complicado. De soltería, aprender a estar soltero, no depender de nadie, o que nadie dependa de ti, más bien en mi caso. Sí, sí. Y aprendimos a condepender de Dios. Entonces, cuando volvimos a juntarnos, después de estar 2-3 meses de novios, yo ya tenía muy, muy claro que me quería casar. Ya. Después de 3 meses. Tenías de esa segunda vez, confirmación. porque es que no tiene nada que ver con la primera vez. Que era diferente. O sea, en cuanto a la relación, ¿eh? O sea, cada uno teníais, digamos, a Dios como igual una base más firme en vuestra vida, pero luego la relación que era diferente. Es que lo cambió todo. La dependencia. O sea, yo cuando necesitaba algo iba a Dios y luego a Marta. Vale. No a Marta y luego a Dios. Y Marta igual. Marta lleva a Dios y no a mí. Y es que lo cambia todo. Puede que sea una tontería, pero cuando dependes de Dios y no de alguien, tu vida va en buen rumbo. Aunque no la entiendas, aunque haya incertidumbre, aunque haya momentos de dificultad, lo cambia todo. Porque Dios igual no te habla con una voz audible, pero siempre te abre el camino, abre puertas y te va mostrando por dónde tienes que ir. En mi caso, con Marta, por ejemplo, yo oro a Dios, yo busco tal, Dios te medio encamina y luego mi esposa lo confirma. Cuando ella dice, oye, siento esto, yo mira, justo estaba orando esto el otro día, o sea que, y lo confirma. Entonces está muy, muy guay eso. Sí. Entonces animo a la gente a que tenga esa codependencia de Dios, que luego hay épocas mejores o peores con Dios a nivel personal, ¿no? Yo peor y Marta mejor, o los dos mal, y esas épocas son un poco feas, los dos bien, y esas épocas son muy chulas. Sí. Entonces no estoy diciendo que todo ha sido idílico, pero el saber que una persona te va a empujar a Cristo. Yo cuando estoy mal, Marta me dice, ora, lee la Biblia, oye, ¿por qué no ayunas un día a la semana? Lo que sea. Eso es lo que hace Marta. Y cuando yo estoy igual, oye, vete a dar un paseo y te vas a orar. O vete a sacar al perro y pasa un rato orando, ¿no? Guiño, guiño. Sí, a ver si saca al perro y horas, que luego estás más relajado. limpia la caca del perro. Sí. Busca a alguien que siempre te empuje a Cristo. Sí. Soltero y casado. Sí. Y hay gente que lo hace soltero y luego cuando se casa no lo hacen. Es como, tú quieres casarte. Ya, sí. Pero bueno. Oye, hablando de matrimonio, el porcentaje de matrimonio sigue aumentando. ¿De matrimonios? Sí, o sea, de divorcios, perdón. Divorcios, ¿no? Digo, de matrimonios, claro. El matrimonio está aumentando. Al revés, la gente se está juntando, pero no se está casando. Pero el tema de divorcio está creciendo, ya supera el 50% de matrimonios acaban en divorcio. Entonces, desde una perspectiva cristiana, Pablo, en 1 Corintios 7, que antes lo hemos mencionado, dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuere quedarse como yo, o sea, soltero. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemado. Parece que Pablo aquí nos anima a estar solteros, pero que si no tienes ese don de continencia o de celibato, depende de cómo lo llames tú, debías de casarte. Déjame hacerte una pregunta acerca de soltería y matrimonio. ¿Tú crees que el plan de Dios es diferente para solteros que para los casados? Sí, porque les usa de forma diferente. Pero ¿a qué te refieres con el plan de Dios? ¿Cuál crees que es el plan de Dios para la humanidad? Sí, yo creo que es diverso. Yo creo que hay personas que el plan de Dios para ellas es tener una familia y mostrar a Dios de esa forma. Vale. Otras que el plan de Dios es que lo muestren de forma soltera. Pero eso puede cambiar también. Yo me refiero al plan de Dios. Es que esto es algo que... Para todos, en general. Sí, en general. Es algo que estoy dando mucha vuelta. Creo que está en 1 Corintios. También no sé en dónde está, tío. Es algo a lo que estoy dando mucha vuelta.
Y me gusta mucho, tío, y lo estoy haciendo un poco como mi mantra. ¿Mantra se dice? Sí. Algo que te repites una y otra vez. O eso es New Age. También. Puedes hacer un mantra cristiano. Un mantra cristiano. No, creo que está en Corintios. Que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Ajá. Y creo que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Creo que ese es el plan de Dios para la humanidad. Hasta que Él venga de nuevo. Que es reconciliar a la gente con Cristo. Y estaba pensando yo, tío, no debería de ser el plan diferente. La manera, el cómo es diferente. Vale, ahora entiendo. Sí. El cómo es diferente. Lo que tienen que enfocarse las personas, ya sean casadas solteras, es lo mismo, pero lo hacen de una forma diferente. Sí, a eso me refería, que el plan específico de cada uno es diferente. Sí, por supuesto. Yo creo que es necesario que haya personas solteras y necesario que haya personas casadas para poder cumplir el plan de Dios. Jesús cumplió el plan de Dios a la perfección como soltero, de eso, al menos eso de los 30 a los 33, y el resto de su vida también, pero él estaba soltero. Entonces, y de hecho muestra muchas cosas. Que hay algunas teorías acerca de eso. Bueno, hay gente que quiere, la gente siempre va a hablar. Pero el hecho de que él como soltero lo viviera con propósito, con gozo, dándose a los demás como nadie ha hecho nunca. Claro. O sea, eso ya te debería de quitar esa idea de que tú como soltero no puedes mostrar el plan de Dios. Perdóname, el hijo mismo, su hijo mismo. Su hijo mismo. Jesús y Pablo son ejemplos. Y Pablo es otro ejemplo. Pero tampoco hacer eso una norma. Claro. Y tú vas al Génesis y en el Génesis sí parece que, ostras, este es el plan de Dios para la humanidad. La familia. Casaos, fructificad, tener hijos, que es lo que sacas cuando le dices a Dios, oye, yo que sacas ahí lo de Adán. Pero, como dices también, Pedro, conocidamente, ¿no? Tenía a su esposa y la llevaba consigo en su trabajo y como, en todo lo que hacía. Y eso también es el plan de Dios, ¿no? Entonces, lo que creo que hay que evitar es decir que solo cuando, por ejemplo, llegues a casarte podrás tener un ministerio. Ya. Y hay ministerios que piden eso. Sí. O sea, yo no podría hacer cualquier cosa de ministerio porque no estoy casado. Entonces, no digo que eso siempre esté mal. Hay ministerios que igual es mejor normas tener no escritas dentro de la Biblia que exactamente por precaución es mejor. Sí. Claro, y que no hace falta esperar a casarte para tener un ministerio. Que de hecho, si antes, igual que lo que decías con la parte sexual, si antes de conocer a tu esposa no estás sirviendo, déjame adivinar que tampoco vas a servir mucho más después. Pero para gente que piensa, no, cuando me case Dios me va a dar un ministerio porque entonces estaré estable. Ya. Ya. No. ¿En qué mundo? Sí, total. Ya, pues sí. No, pero es buena pregunta, ¿eh? No, me gusta. ¿Cómo se cumple el plan de Dios, no? Dando muchas vueltas a eso, al ser reconciliador, el ministerio de la reconciliación, ¿no? De la gente con Cristo. Oye, ¿puedo decir una cosa de ahí? Sí. Igual es una flipada, pero creo que el hecho de que yo estos últimos años fuera soltero me ha ayudado muchísimo a conectar con gente de esta sociedad. Porque, mira, ahí fuera, no se están casando a los 25. No, cada vez menos. Y el poder conectar tanto con gente, sobre todo no creyente, pero también cristianos que igual se han alejado de Dios y tal, en muchos de los trabajos que he hecho yo dentro del ministerio cristiano, era una ventaja poder estar soltero, conocer a tanta gente, ir a ver a tanta gente y tener un poco más esa libertad que si estuviera yo en casa con 3 niños, ¿sabes? O sea, que hay propósito, por supuesto. Te digo, que puede ser incluso con una idea que tú no tienes, de que Dios también quiere alcanzar de forma específica, en este caso a una generación que cada vez más son solteros o no quieren comprometerse. Sí, y Marta y yo, por ejemplo, en el otro extremo, no es un extremo, en el otro lado, en vuestro estilo de vida, lo que hacemos ahora mucho es invitar a gente a casa. Estamos invitando a chicos solteros de la iglesia para hablar con ellos y conocerles, tal y cual, porque nos parece que es muy necesario que gente joven vea a matrimonios jóvenes amándose entre ellos, amando a Dios y amando a la iglesia. Sí. Y lo hacéis. Porque normalmente hay como la gente está casando a los 30 y pico y los otros ya es como 40 con niños. Es como que hay un vacío ahí de matrimonio, un gap, en los que 30 años. Y ya que Marta y yo estamos casados, pues intentamos aprovechar eso. Estaba en 2 Corintios, no en 1 Corintios. Lo quiero leer, que es bonito. Sí, léelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un versículo bandera muy conocido, ¿no? Y el siguiente, el 18, esto es 2 Corintios 5, 16-18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es para todos, no solo para Pablo, para lo que lo sepáis.
Oye, estamos cerca de acabar Sí. y esto es un bonus para la Bonus gente que ha track. llegado al final. No les des mi número. No. Ah, vale. Eso al final del todo. Antes me ha dicho, le Hasta damos el- tu número para subir las visitas. Sí. Esto es un bonus. Ajá. Esto es un bonus para la gente que se ha quedado al final, que es un número Vale, reducido de personas. Vamos a hablar de los problemas en la iglesia con este tema, Vale. que es el Bien. El salseo evangélico, además. Vamos a hablar de nuestra iglesia. O sea, nuestra denominación. ¿Sabes? Como un salseo. Momento rosa, cambiamos el LED Eso a es, rosa. momento salseo, eso es. Problemas en la iglesia. Vale. Bueno, vamos a hablar de la soltería, de matrimonio, como cristianos, sin hablar de la iglesia, creo que es importante. Sí. Desde mi experiencia, no sé, tú que has crecido en Zaragoza y en Barcelona, yo he crecido en Burgos. Yo cuando crecí en Burgos se hablaba -1 de sexo, -1 de relaciones, y si todo... ¿Sabes la aplicación esa de la naranja? Sí. ¿Sabes? ¿La has visto? ¿De la media naranja? No. Sí, cortan media naranja, Sí. exprimen media naranja, echan el zumito, cogen la misma naranja que ya está exprimida y la vuelven a exprimir y sale menos zumo. Y la tercera vez ya no sale nada de zumo. Para no gastarte antes del matrimonio. ¿no? Sí. Yo lo he visto con hojas pegadas con pegamento y que luego... Que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Seguid haciéndolo con vuestros adolescentes. Al que no tengáis ideas de qué hacer, haced eso. Pero que no te decían nada más, solo te decían, la naranja, guiño, guiño. Igual se hablaba, pero yo no recuerdo que se hablara. Sí que recuerdo en algunos campamentos que se hablaba y tal y cual, pero en la iglesia como tal, ya, muy poco. Yo no recuerdo que se hablara, poco. y muchísimo menos de sexo y muchísimo menos aún de la pornografía. No estaban preparados, tío. Y creo que se ha ido mejorando. Sí, creo, desde mi vista se ha ido mejorando. Yeah. Entonces, me gustaría, si tú pudieras volver al team de los 15 años, ¿qué es lo que te gustaría que la iglesia enseñara? ¿O qué la iglesia debería estar enseñando a día de hoy? ¿Qué problemas estamos encontrando? Bueno, en ese tema, dices, sí, en el tema de soltería, matrimonio, sexo, de relaciones sanas, sexualidad sana. Bueno, enseñar cuál es el diseño de Dios, ¿no? Entonces, creo que no basta con tener un papel de castigar lo que es pecado como iglesia. Vale. Tendríamos que dar relevancia a lo que es el plan de Dios. Y eso no solo incluye, oye, no peques, cásate y sé feliz. No, o sea, eso es un trabajo que hay que desarrollar mucho más con un adolescente. Tienes que decirle, oye, ¿qué es una relación sana? Yeah. ¿Qué es para ti qué quieres realmente en el futuro? Esta conversación que estamos teniendo, tenerla 15 años antes. ¿No? Y decir, vale, y tú puedes ver que tú eres así, tú estás teniendo amistades con las que puedes decir, ser sincero, decir tus cosas, pedir perdón. Yeah. ¿No? Entonces, hablar de las relaciones en general y cuál es el plan de Dios para las relaciones. Sí. No digo que no se haga, pero hay que enseñar a las personas que eso tiene que ver con su sexualidad. Que el que Dios te diga no seas orgulloso, no seas egoísta y sacrifícate por los demás, no es algo religioso. Es lo que luego, si tienes pareja, va a hacer que tu pareja sea buena. O sea, que el estar en pareja sea bueno. Sí. ¿No? Entonces, conectar un poco más las relaciones a nivel afectivo, romántico, incluso después sexual, a lo que nos dice la Biblia, porque está conectado. Y luego, bueno, a mí me hubiera encantado antes tener personas con las que, como decías antes, poder ser honesto con lo que me costaba obedecer a Dios, quizás a nivel de la sexualidad, ¿no? Si hay fantasía, si hay masturbación, si hay pornografía y está llegando a ser un problema para un chaval, eso es mucha angustia para además llevar en silencio. Entonces, el que de alguna forma eso separando, pues chicos y chicas, para poder tener confianza, crear una confianza con esos jóvenes y decir, oye, vamos a hacer un día donde vamos a, yo qué sé, unas hamburguesas y vamos a hablar de, venga, de las titis. Y todo el mundo, yo te digo, siempre que en mi juventud, que todavía sigue, lo he hecho, es algo liberador. Sí, entonces sí, igual más esos grupitos que decías, promoverlo, como líderes de jóvenes, líderes de adolescentes, hacer algo. Hay libros, tío. Yo me acuerdo de hacer con mis adolescentes. Esto cuando yo tenía 21, 22, llevaba al grupo de adolescentes, hicimos la batalla de cada hombre joven. Vale. Stephen Arterburn está en castellano también, y la batalla de cada mujer joven. Entonces los líderes nos separamos, la chica con la chica, el chico con los chicos. Hicimos ese libro en un retiro, en un fin de semana, y les hablamos de qué pensaba Dios para su sexualidad. Que es algo que no hicieron conmigo y yo lo hice con los que llevaba. Así que ahí vamos, redimiendo la iglesia. Sí. Yo así un consejo práctico, sobre todo si estás escuchando y eres líder de jóvenes adolescentes o pastor. No sé si hay pastores que nos escuchan, la verdad. Alguno habrá. Ten fe. Es decir, hacer tanto hincapié en la condenación de la fornicación y adulterio
como en la confesión y en el perdón. Yo recuerdo que no machacarles con culpa. Se condenaba la culpa, se condenaba la pornografía. Yeah. Que crea más vergüenza. Crea más vergüenza y hace que te escondas, pero no hace que dejes de hacerlo. No. Entonces... O es una motivación que dura muy poco. Quiero que quede 100% claro. Se condena hay que condenar la fornicación porque es pecado. Tiene consecuencias negativas que destruyen el mundo. No estoy defendiéndolas. Sí. Pero hace el mismo hincapié que haces y tanta pasión que predicas con la condenación a la gracia y al perdón que hay cuando confiesas. No para pecar libremente, ¿no? Que pues, se repite muchas veces en las cartas también. Que no lo hacemos para pecar libremente, sino para vivir en libertad. Entonces, si tienes jóvenes que luchan con esto, háblales de consecuencias, pero háblales también de que hay esperanza, hay cambio y hay amor en Cristo. Eso es. Yo sí que recuerdo que había mucha condenación acerca de esto, tío. Pero porque no se sabía cómo hablar de ello, cómo tratarlo, se tenía miedo y no hace falta. Sí, yo creo que la luz resplandece en las tinieblas, ¿no? Y que cuando tú traes verdad y perdón, como dices, ¿no? El evangelio a esas luchas, de verdad que cambian cosas. La gente recibe gracia, recibe perdón y ellos mismos, sintiéndose amados y perdonados por Dios, dicen, voy a cambiar algo en mi vida. Sí. Voy a bloquear el móvil, que se puede hacer de forma muy fácil, para no tener acceso a la pornografía. O voy a cambiar mis hábitos y no estar encerrado en mi habitación y vivir más cerca con mis amigos para rendir cuentas. Sí. Ostras, es que cuando uno se siente de verdad apoyado, amado, así, yo creo que es lo que más motiva a vivir ese área de forma sana. Sí. Bien. Bueno, ha sido una conversación un poco más larga de las comunes que solemos tener. Sí, está bien. Creo que está bien y es un tema importante y creo que hemos tocado puntos que a la gente le va a gustar y ayudar, seguro. Dicho esto, se busca chica que quiera servir a Dios. En el norte de Cantabria. No, puede ser de otros sitios. No, es broma. Estamos abiertos. Yo no busco nada. Y Andrés es un ejemplo de matrimonio joven con Marta y si tienes la oportunidad, seguirles y su influencia porque son de ánimo para los que estamos ahí en otra etapa, pero también nos gusta observar vuestro matrimonio. Eso es. Bueno, pues nada, suscríbete, manda este podcast a ese soltero que sabes que no se va a casar nunca, ¿vale? Digo, oye, esto es para ti. Nah, es broma, mándaselo a algún soltero que si a ti te ha ayudado, seguro que a ellos también. Suscríbete, dale a like, nos ayudas y compartes. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí y por escucharnos. Os queremos. Chao.